Yo creo que el padre Laudén sabe perfectamente lo que es una mudanza, un cambio de parroquia. Para mí es técnicamente el primero como sacerdote, porque yo asumí una parroquia, no cambié de parroquia. Eh, y estuve de párroco en San Judas Tadeo durante 14 años, que es mucho tiempo también, Sí. es mucho tiempo. Entonces ya espero que el obispo que venga no me deje tanto tiempo en una parroquia, arreglar lo que tengo que arreglar y que me mande a otra. Pero esta vez ya como cura, ya sí estoy vivo de hasta allá, en aquel momento y Dios me ha preservado, pues ya como cura viejo podré decir no, así no, porque yo estoy viejo y yo no puedo hacer eso. Yo no he pasado por esas experiencias, porque como viste, en la vida religiosa, todas nuestras casas de las comunidades, pues están todas bien y de eso se encarga, ¿no? Como provincia. Ah, No bueno. pasamos por esos tragos. Fíjate tú, Laudense, me dieron una parroquia con aire acondicionado y en fría no, no hombre, a mí me da frío con casulla, para que te hagas una idea de lo que enfría. Y claro, pero muy bonito el aire acondicionado, pero cuando llueve, el altar parece la catarata del Niágara. Ay, Y Ahí están, como que, ahí como que faltó una visión un poco más amplia, ¿no? De decir, vamos a arreglar primero la iglesia, claro, cubrir todas las filtraciones, reparamos la estructura y luego ponemos el aire. No, ahí no, eso es una cosa. Por eso ya no hablo más mal del prójimo porque eso se está grabando. Comenzamos. que sí. Vamos a dar hoy un paso más en la clase. Haré mención todo lo que hemos visto sobre la antropología a partir de los textos bíblicos del relato yavista y el sacerdotal que encontramos en el libro del Génesis, capítulo 1, 2 y 3 principalmente, nos va a servir como un marco referencial a lo que vamos a comenzar a ver hoy. En el WhatsApp del grupo de la clase, ustedes tienen un archivo que se llama Messenger. El Messenger, búsquenlo, también lo pueden abrir online en las computadoras. El Messenger es un libro importante para el estudio de la historia de la iglesia y de la formulación de los dogmas, porque ha compilado todo lo que existe, documentalmente hablando, sobre los concilios, las definiciones dogmáticas y el magisterio de los papas hasta el día de hoy. Habrá que hacer una actualización del Messenger con los aportes teológicos del Papa Benedicto y después con los del Papa Francisco. Pero el Messenger es eso. Y para comenzar a hablar en esta etapa de la clase, vamos a dar un cambio un poco, eh, no radical, pero sí bastante fuerte en la temática. Es importante que tengamos ese libro como referencia, porque a mí me gustaría que tengamos la oportunidad, esto vamos a hacerlo en la próxima clase, que tengamos la oportunidad de leer, comentar lo que está escrito en el magisterio. Nosotros muchas veces nos conformamos con el comentario de otro, con lo que otra persona dice o comenta o escribe. No es malo, es un aporte que se hace a la teología, a la investigación teológica. Pero también como estudiantes es bueno que tengamos la oportunidad de leer el documento original, o lo que llamamos cuando estamos investigando la fuente primaria. Porque si tenemos una fuente primaria, luego cuando vamos a la secundaria, que es la interpretación o la citación que otro puede hacer de la fuente primaria, vamos a tener una visión mucho más completa y global de lo que la iglesia ha querido decir. Ustedes recuerden que en esta época tan mediatizada, el Papa dice una cosa y los periodistas interpretan otra. O el Papa dice algo Sí, y pareciera que hay una oposición, un enfrentamiento en la iglesia, como si se habláramos de dos bloques, lo que decía un poco antes de comenzar la grabación, de ver una iglesia de conservadores y una iglesia de liberales, una iglesia que intenta a toda costa defender el patrimonio espiritual y cultural que se ha acuñado durante los siglos y exageraciones bastante ridículas
que lamentablemente nosotros como presbíteros hemos hecho de la misma celebración. El documento que publicó la Santa Sede el 29 de junio, una carta pastoral del Papa Francisco sobre la liturgia, en ese documento el Papa hace mención de esto, de celebraciones que, alejándose de la tradición de la Iglesia, han intentado dar un toque de renovación litúrgica, pero cayendo muchas veces en exageraciones que rayan en lo ridículo, Mm, porque la liturgia no es eso, y no tenemos que hacer de la liturgia un show para que ésta sea atractiva a los demás, porque si hacemos esto, podemos correr el peligro de perder la esencia fundamental de la liturgia e ir en detrimento de todo lo que la Iglesia y el Espíritu Santo mismo ha inspirado para la santificación de los hombres a través de las acciones sacramentales. Es un tema bastante complejo y sobre este punto hay distintas opiniones y porque pareciera que la Iglesia tiene una liturgia a nivel general, pero luego cada presbítero hace lo que quiere con esa liturgia y puede ser que o la extrapola y la hace muy exagerada en sus formas y se queda en eso, en una sensación estética solo de la celebración litúrgica, o, o se va al otro extremo, que es el de divorciarse completamente de la norma litúrgica estar improvisando sin ningún tipo de decoro. Entonces, yo he visto muchas cosas. Yo recuerdo que en mis años de estudiante de filosofía estuve en Bogotá durante unos cursos. Luego a mí me enviaron a República Dominicana, pero en Bogotá íbamos a una iglesia en un barrio del sur, que es donde se encuentran las comunidades más pobres en Bogotá. Y eh, a mí me impactó lo siguiente. En el momento de la consagración, de una forma automática, todas las luces de la iglesia se apagaban y se encendía como un spotlight, como un reflector de estos de tipo de teatro en el área del altar sobre el presbítero y comenzaba una música instrumental de fondo. En esa época la música instrumental que ponían en todos los 15 años de Richard Clayderman, ustedes se acuerdan de esa música, ¿no? mm, Y entonces yo con 18 años, 19 años, yo estaba sentado en ese banco viendo todo eso, yo estaba horrorizado, porque yo pensaba que estaba o en el Circo de Soleil o en una vaina muy parecida. Y claro, y todo era en ese ambiente oscuro donde solamente la fuerza, la iluminación era sobre el altar, una cosa muy escenográfica, muy escénica, muy como una puesta en escena, algo así. Y, y yo no sé realmente, en esa época yo no había estudiado liturgia, yo estudié liturgia mucho después, pero para mí eso es un punto referencial de todo lo que no se puede hacer. Como también en una ocasión vi a un presbítero en el bautisterio de su parroquia, en el cual había colgado móviles, de esos que ponen, diferentes móviles, de esos que ponen para los niños, y él entraba al rito del bautismo con una nariz roja de payaso y una peluca de colores. Y entonces su criterio pastoral era porque él estaba atendiendo a los niños para llamar su atención, para que no se distrayeran, y así hacía una cosa más jocosa. Entonces, a eso, yo no sé si el Papa Francisco se refiere a eso cuando dice celebraciones ridículas, pero yo sí lo diría abiertamente, ujú. porque no hace falta caer en esos extremos para poder presentar el misterio de Cristo a los hombres como salvación. O sea, la falta del conocimiento de la acción litúrgica es lo que nos mete en estas situaciones. Es como que hay una crisis de fe acompañada de una crisis de semiótica y además una falta de comprensión de la teología de los sacramentos. ¿Ok? Entonces, el magisterio nos ayuda a poder centrarnos en lo que es.
sin rayar en lo fundamentalista, sin rayar también en posturas que lo único que hacen es entorpecer el desarrollo y a veces hasta la inculturación de las celebraciones para poder tomar elementos válidos de cada cultura que ayuden a poder anunciar el evangelio en ambientes concretos y determinados. O sea que es muy variado y es muy complejo el tema, pero leer el Dessinger, que de eso se trata, Buenas nos tardes, ayuda. padre. Hola, hola, buenas tardes, José. Es importante leerlo para que tengamos una visión clara y no nos dejemos tampoco guiar por el comentario siempre de otro, que a fin de cuentas va a ser siempre una interpretación de algo que puede vivir o no puede vivir. Allí pienso que es importante que seamos un poco diligentes y dediquemos un poco de lectura principalmente a los concilios que tienen que ver con la parte cristológica, pasando por Nicea, Constantinopla, Calcedonia, y otros concilios que luego fueron explicando de forma pastoral lo que había que hacer y lo que no había que hacer. Después de esta introducción, bienvenidos Tonis, Manuel, José, Luis. Después de esta introducción, entonces vamos a comenzar a hablar sobre el tema. En una de las, si podemos resumir, ¿sí? No quiero que sea demasiado ligera, pero me parece más práctico hacerlo así. Si podemos resumir a grandes rasgos cuál ha sido el problema cristológico, habría que situarlo en dos líneas o en dos direcciones. La primera es la de no aceptar que un hombre sea Dios, y la segunda es aceptar que Dios se haga hombre. Entonces, todos los matices que puede haber entre cada una de las dos posturas es lo que ha dado como fruto a posturas heréticas que no aceptan ni la divinidad y o la divinidad de Jesucristo. Algunas son como repeticiones de otras, y lo que para nosotros hoy es tan evidente, en el pasado no lo fue así. Porque cuando entra la discursiva filosófica y el lenguaje filosófico y después el lenguaje metafísico para poder intentar explicar las verdades de fe que ya se encuentran en las cartas de Pablo, por ejemplo, cosas que se pueden leer y son tan evidentes, no lo fue así tanto para los padres de la iglesia o para aquellos que presentaban posturas o caminos nuevos para poder interpretar el misterio de la persona y divinidad de Jesucristo. Básicamente, en esta dirección nos vamos a mover. Entonces, cuando nosotros decimos que Jesús hizo hombre, decimos sí, se hizo hombre, y lo cantamos en los aguinaldos. Todas las misas de aguinaldo. Padre, ¿se siguen haciendo en Venezuela las misas de aguinaldo? ¿Como las hacíamos antes o todavía, o es como en Caracas que las hacen a las 6 de la tarde? No, sí, se siguen haciendo a las 5 de la Se mañana. hacen. Sí, Sí, se hace. ciertamente. Aquí en Sí, Curazao hace, sí, porque conozco los salesianos y no ha cambiado nada. Ok, perfecto. Aquí en Curazao también se hacen. Y en algunas otras partes del Caribe también. Así que eso de que es solamente privilegio de Venezuela es un poquito delicado decirlo así, ¿no? Pero aquí se llaman Pero misas de sería, aurora. sería privilegio por usar el color blanco, o igualmente allá se usa el color blanco. No, aquí lo hacemos con el color morado. El obispo ha Ah, dado permiso para usar el blanco, ok. pero igual se hacen lo mismo. Es la misma novena de Navidad, exactamente igual. A las Es 5 de más, la se mañana. hacen hasta en Europa. ¿Cuál es el problema? En Portugal se llama misa de parto, misa de galo, lo que usted quiera. Se La hacen hacen siempre. igual. Sí, sí, la hacen igualito. Ok. Es más, yo estoy creyendo que los portugueses la trajimos aquí. José. Ah, No por me voy a eso, por meter eso. en conflictos históricos que desconozco su O fundamentación. no, dígame quién Mira, llegó primero.
A mí me tiene intrigado la localización de José. Me tiene ¿Cuál? impactado. ¿Quién, yo? La localización de José Ah, Está de en el José. universo, está está en el fuera de la universo. Tierra, en el No, No, él, estoy espacio. en el planeta. él debe estar en la fábrica Tesla, ya preparando alguna O más misión bien, a espacial. lo mejor estoy en la luna, es lo que ustedes no saben. Con respecto a todos estos temas, seguro que estoy en la luna. Mira, José, después me dice cómo pones todos esos fondos, porque yo quiero hacer una clase tipo chalequeo, así, tal. Entonces, Ah, ok, está bien. Ahora te explico, no te y preocupes, me es pongo fácil. me pongo un fondo de eso. Hay unos fondos en Zoom. Bueno, estoy utilizando el teléfono porque el aparato que tengo no quiso. Entonces, eso es uno de los fondos. Hay muchos. Bueno, voy a investigar. Ujú. Bueno, entonces, Bien. este, eh, la problemática es esta. La clase voy a intentar de darla lo más amena que pueda. Advierto una cosa, la mitad de la clase ya ha estudiado Cristología. Los padres todos tenemos que estudiar Cristología en el seminario. Y nos crucifican con con todos los conceptos. Creo que se fue. Se fue Aló. por un momento, le perdimos. No he dicho nada, nada importante. Que en el seminario tenemos que estudiar Cristología y tenemos que aprendernos todas estas cosas porque forma parte de la Cristología. La Cristología se puede estudiar de dos formas distintas, desde la dogmática extrema y aguda, analizando concilio por concilio, como lo hace, por ejemplo, Angelo Amato en su libro, o como actualmente de una forma un poco más, una forma nueva, un poco más relajada, donde se intenta hacer un acercamiento histórico y bastante pastoral a la persona de Jesús, no solo no a través del discurso filosófico, sino a través de la experiencia soteriológica, del encuentro personal con Jesucristo. O sea, la cristología podemos abordarla de esas dos formas. Yo intentaré combinar Profesor, formas. Porque, este, y también, si alguno de ustedes recuerda todo lo que hemos visto en el estudio de Cristología, quizás Manuel, porque Manuel todavía huele a Santo Crisma, está recién ordenado, entonces podría ayudarnos e iluminar con el comentario. Yo no voy a... aunque tengo que decirle, padre, Dígame. disculpe, tengo que decirle que, bueno, su cristología, su antropología, que ha venido dando desde el inicio de la clase de esta materia ha sido bastante refrescante, yo. Ah, Lo qué tengo bueno. que decir y de verdad, pues como ya sacerdote de 21 años de ordenado, debo decirlo, pues que ha sido bastante fascinante, refrescante, novedosa, que usted lo acaba de afirmar y confirmar, en la que escuchamos en el seminario, fue bastante pesada, La vaina es bastante, traumática. Eso es sí, traumático. Eso. traumatísima. Uno no quiere ver ni Se- siquiera al niño Jesús en pintura. Eso es una No, no, vaina. estoy en clase. Está buena esa, está buena esa. Sí, entonces bueno, tengo que afirmarlo y confirmarlo porque verdaderamente ha sido una gran lección lo que usted está haciendo, una clase magistral, de verdad que sí. Muchas gracias. Gracias por el comentario que me ayuda porque a veces me deprimo. A veces creo que no. Vamos, vamos a meternos en el tema. Ya va. Esperen un momento, un minuto que voy a buscar algo que les quiero mostrar. En la última clase, creo, yo les hice mención, o en una de las clases, les hice mención que yo mandé a hacer con un amigo escultor en España un niño Ajá. Jesús desnudo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Creo que se los Sí. dije. Ah, bueno, aquí se los tengo, porque estoy aquí en el apartamento. Nos va a mostrar las remudeces del niño Jesús.
Bueno, pero el pana era verdadero hombre, ¿o no? Entonces, Ay, Claro, este por Niño supuesto. Jesús, Verdadero claro, Dios y ustedes verdadero ven hombre. que el pipicito le mide 0,0001 milímetro. Una señora lo vio y Exacto. dijo, ¿y por qué está desnudo? Tan vulgar, no sé qué. Y yo dije, esta señora tiene un claro. problema. Entonces, el Sí. señor tiene un gran problema. Entonces, y además, yo le pedí a este escultor a propósito que me hiciera el niño Jesús desnudo y anatómicamente completo, que se le vieran las bolitas y el pipicito. Cuando yo lo pongo en el pesebre, que vienen a visitar, porque es mi pesebre personal que yo pongo en mi casa. Cuando lo pongo, entonces la gente lo primero que ve es eso, o sea, no ve la escenografía, la No ve la, iluminación, tampoco no ve ve la cara. Uno por lo que general tan se da la todavía cara. tan morbosa. Nuestra relación con Jesucristo pasa a través del morbo. Y el morbo no es solamente lo erótico, lo genital. El morbo es el dolor, el desgarre, el sangramiento, los clavos, el hueco, la herida abierta que se le ve a la costilla, número 12 tal. O sea, es algo bastante difícil y complicado. Nosotros estamos en una situación así. Nosotros necesitamos acercarnos a Jesucristo como persona, como don y misterio, como una persona existente de forma real. El Evangelio de hoy, a mí y el de ayer, por ejemplo, también, estamos meditando esta semana, que fue una semana bastante bonita a nivel litúrgico, sobre Zaqueo o el ciego de Jericó, por ejemplo. Personajes que se encuentran con Jesucristo en una geografía muy concreta. Jericó es un lugar de tránsito, es horrible. Los que hemos ido a Israel sabemos que Israel es horrible. O sea, uno va a Israel por fe. No crean que si ustedes van a Israel van a encontrar los paisajes de la campiña italiana o van a ver el verdor de Nueva Zelanda, no, nada de eso. Israel es horrible, geográficamente, arquitectónicamente, y cuando uno pasa por los barrios palestinos es una cosa, culturalmente es otra cosa, y cuando uno va al centro de Jerusalén y ve a los ultraortodoxos vestidos con sus ropas que son como, parecen tornillos de cabeza grande, una cosa así. Es algo muy contrastante. Uno va allí por fe, por fe, por fe. Pero algo que me llama la atención es ver que el hombre Jesús, el hombre misterio, se acerca al hombre para dignificarlo. Dignifica a Zaqueo, dignifica al ciego. Él se acerca y estos encuentros personales, Ratzinger, que para muchos, incluyéndome, es el mejor teólogo que ha tenido el siglo XX y ha superado con mucho las opiniones desmitificadoras y tan frías de los teólogos de la década de los 80, 70, 80, Runner, entre otros. Si el padre Toñín me oye, me mata, pero igual lo digo. Es algo impresionante intentar acercarse a Jesucristo como una persona real. También tengo que decir, hace poco en Salamanca hicieron una escultura hiperrealista de Jesús, ¿verdad? Ustedes no sé si han visto la noticia porque por todas partes sale. Tan realista que le hicieron hasta la circuncisión, o sea, como si eso fuese necesario. O sea, es verdad que el pana es hombre, pero o sea, hacerlo con tanto esmero era como que demasiada vaina. Y entonces a mí alguien me preguntó mi opinión al respecto. Y yo le respondí esto. Desde el punto de vista arqueológico y museológico, es algo que es importante. ¿Por qué? Porque se está haciendo algo a nivel científico, extrayendo en 3D la impronta que se encuentra grabada o flotando, porque hay distintas opiniones científicas al respecto, sobre un lienzo antiguo. Y es un hombre yacente, en posición cadavérica de rigor mortis, con tales características que coinciden todas con las de Jesús crucificado. Todas. Ok, perfecto. Y entonces este señor me preguntaba,
Pero tu opinión como creyente. Y entonces yo le dije, para mí no era necesario. Porque como dice Pablo, a mí el que me importa es el Cristo de la fe. ¿Ok? Entonces, hay cosas ante las cuales nosotros tenemos una curiosidad científica que es válida y actualmente hasta necesaria. Porque cuando ustedes vayan a Jerusalén y los lleven a la maqueta que hay cerca del Museo del Rollo, del libro, donde se encuentran los escritos del Qumrán y el rollo del profeta Isaías, más arribita, casi escondido, hay un museo antropológico de Jerusalén. Y en ese museo antropológico, los guías no llevan a los turistas porque allá hay cosas que son bastante interesantes desde el punto de vista cristiano. Y en primer lugar, hay un pie, un hueso, el tobillo, que se encuentra aún clavado a una tabla, y era la forma ordinaria de clavar los pies a un crucificado. O sea que la crucifixión existió. Es algo que no se puede negar. Está documentada por Flavio Josefo en los escritos que tiene comentando la guerra de los judíos, cómo los romanos crucificaron a miles de judíos durante el saqueo de Jerusalén y tantas otras situaciones que se presentaban. Guerras, las manifestaciones, agarraban a todos los judíos y los crucificaban. O sea, Jesús fue uno más que se crucificó. Pero algo importante ocurre. De todos aquellos que crucificaron, solo uno resucitó. De solo uno se predica que venció la muerte y ha hecho de un instrumento de ejecución, que es la cruz, un instrumento de salvación. Entonces nosotros esto también trae problemas a nivel pastoral, sobre todo con los que son más ecuménicos, pero nosotros adoramos la cruz con la imagen de Cristo, a Jesucristo crucificado, escándalo y signo de salvación. Acercarse a Jesucristo supone todo esto. Y el hecho de que yo me sienta amado como persona, que yo me sienta perdonado, redimido, salvado, aun cuando soy el más pobre pecador que pueda existir, ya esto es un signo muy fuerte de lo que el Papa Ratzinger habla sobre el encuentro personal, de poder acudir como persona hacia donde se encuentra Jesús, que a mí me acoge y me redime, que puede llenar mi corazón herido y frío y lastimado y a veces ciego, de una ternura que solamente Él puede dar, y lo hace a través de la oración o a través de los detalles, de las manifestaciones de cariño y de afecto que podemos recibir también todos nosotros. Es importante tener claro todo esto, que es este encuentro personal. Ratzinger dice, no se trata de que yo diga, como pueden decir los protestantes, aquí lo dicen mucho en Curazao, que mucha gente es protestante y sigue la línea calvinista, porque es la religión de la corona holandesa. Decir, un encuentro personal es como un diálogo, la oración, etcétera, una cosa muy fría, muy mecánica. No, no es solo eso, sino que cuando Ratzinger habla de encuentro personal, dice el encuentro con la persona. Creer realmente que Jesús es persona. Arjona, en una de sus canciones bastante aburridas para mí, realmente yo prefiero a Bad Bunny como cantante. Arjona decía que Jesús es verbo y no sustantivo. ¿Ok? Bueno, teológicamente eso es correcto, porque estamos hablando que Jesús es la palabra de Dios que se ha hecho hombre. Pero en cuanto hombre, es sujeto de pasión. En cuanto hombre. En cuanto hombre, y digo pasión, no lo digo en el sentido pasional del amor humano, que también, porque Jesús lloró la muerte de sus amigos, entre otros la de Lázaro, sino que es sujeto de pasión, es decir, de dolor. Jesús crucificado experimentó el dolor. ¿Qué dicen las herejías? Básicamente,
que todo fue un teatro montado. O sea, él, como es Dios, cómo va a sufrir Dios? Porque si es verdadero Dios, Dios no puede padecer. Ratzinger dice, es que precisamente para eso se hizo hombre. Porque como Dios no puede padecer, Dios es impasible. Para poder padecer, asume la condición humana que sí puede experimentar el dolor. Entonces, luego, la compasión sería tener lo que hoy decimos tan a la ligera, porque Instagram ahora está lleno de psicólogos, de la empatía, ¿no? Ser empático. Jesús fue, si hablamos de empatía, Jesús fue el pana más empático que puede existir, porque no solamente se hace hombre, sino que también se hace solidario en el dolor, solidario en la realidad de angustia, de muerte, de sufrimiento, de miedo, sentimientos que Jesús experimentó. Basta leer el relato de Getsemaní para poder entender todo lo que Jesucristo experimentó, todo lo que Jesús padeció, la angustia que tenía ante la muerte. Esto es fuerte. O sea, la noche de angustia que puede tener alguien que sabe que va a morir. No sé qué pasará por la cabeza de aquellos que son sentenciados a muerte en los estados donde permiten la pena de muerte. ¿Cómo pasarán la última noche de su vida? No sé qué pasará. Eh, cómo se sentirán las personas que están en una situación de angustia? Toda la gente que ha sido secuestrada y escucha que les van a matar. A mí me atracaron en una ocasión en Maracaibo. Yo iba tranquilo, muy confiado con mi guitarra, un reloj que me había dado mi papá, y iba de camino a, a una celebración de palabra de mi comunidad neocatecumenal. Salí tranquilo y fue. Y pasa un carro, me intersecta, me encapuchan, me quitan todo. Y yo tenía solamente dinero para pagar el autobús, el taxi, algo así. No tenía gran cosa. Esto ya hace bastante tiempo. No me acuerdo bien cómo era el asunto. Lo cierto era que yo no tenía gran cantidad de dinero. Yo tenía lo básico para poder pagar el taxi o el autobús. Y cuando me encapuchan, que me quitan todo, una de las cosas que dice uno de los atracadores, además sentía el tubo, no sé si era realmente una pistola o era un tubo, porque a veces puede ser un tubo, uno no sabe. Y decía, bueno, ¿pero qué? Lo matamos, lo matamos. Cada vez que yo escuchaba, lo matamos, lo matamos, lo matamos, yo lo único que decía es, ahora sí, hasta aquí llegué, Señor, perdóname por todo el mal que hice, por todo lo que, por todo el daño que hice a otros, etcétera, perdóname, Era una situación de angustia que luego me sueltan y me dejan en un barrio perdido de Maracaibo. Y uno de los ladrones me dice, toma chamo para el pasaje porque te quedaste sin nada, para que llegues a tu casa. Entonces yo no sabía si reír, si llorar. Yo me sentía así como, ustedes se acuerdan, los más viejos seguro que sí, de la propaganda de Acude, de la señora que estaba perdida porque no sabía leer. Así estaba yo, mirando así para todas partes, no sabía. Y le preguntaba a alguien y le decía, ¿dónde estoy? Y entonces se reían y se burlaban de mí. Es que me acaban de atracar y no sé dónde estoy. Entonces ahí ya la gente reaccionó y me ayudó. Pero esa angustia, yo creo, porque después me di cuenta que era un show montado para que el que se está siendo atracado no reaccione y no se defienda, etc. Que debe ser algo muy parecido a lo que experimentan todas las personas donde su vida real corre peligro. ¿O qué puede sentir una persona que le arrastra un río? O las crecidas que han ocurrido en estos últimos días en el centro de Venezuela, en Aragua, en La Guaira nuevamente, que ha habido nuevamente situaciones de pánico, porque ya hay un recuerdo. Y escuchar nuevamente que el agua suena y trae todas esas piedras y hay gritos, es como revivir todas esas experiencias de dolor que ocurrieron hace algunos años, desde el año 98, ¿no? 99. 99. 99. Y entonces, esa angustia que estoy intentando describir, situación de angustia, es lo que experimentó Jesús.
O sea, no podemos pensar que lo que Jesús vive en Getsemaní o en la crucifixión es un showcito montado. No. Padre, Albert le está pidiendo entrar. A ver, no he visto la solicitud. No me aparece en pantalla. Mire, Padre José, aprovecho un poco porque quería también hacer un comentario sobre, claro, es que me hizo ruido cuando tú hiciste una afirmación sobre el Cristo de la fe. O sea, no sé si entendí bien que como que le dabas más crédito al Cristo de la fe en relación al Cristo histórico, o entendí mal. No es que le dé más peso, es que el acceso al Jesús histórico está limitado. ¿Cuál es la fuente que tenemos? Mira, es como que la audiencia, como hace un año o dos estaba de moda en Netflix una serie sobre María Magdalena. Y aquí en Curazao la gente estaba loca porque María Magdalena. Y entonces yo le digo a una señora, ¿y cuál es la documentación histórica que utilizaron para poder hacer la producción? Ah, no es una novela. Ah, entonces no la veo. ¿Por qué? Porque la María Magdalena que yo conozco es la que está en el Evangelio. Y todo lo demás que puedan decir es puro cuento, con todo respeto. Ah, no, pero es que es bonita. Bueno, usted véala, pero a mí me gusta ver las cosas que están fundamentadas. O la otra película que hicieron, Los dos papas, ¿no? Que también Netflix la sacó. Entonces, sí, no, es que sí, Ratzinger y Mario Bergoglio jugaron dominó antes del cónclave. Ay, vaina, o sea, pero ¿y quién dijo eso? O sea, ¿cuál es la documentación que permite que una persona, un escritor o un director haga un guión, una producción cinematográfica, que la gente lo va a ver, porque la gente tiene ganas de saber qué fue lo que pasó ahí? eh, Como que me hicieran mañana una serie sobre el asesinato o muerte por causas naturales de Juan Pablo I. sea, y la presencia de la masonería en la iglesia, en las instancias de la Santa Sede. Claro, todo el mundo se le dispara a la oreja por el mismo morbo, porque la gente quiere saber todas esas cosas. Entonces, cuando uno ve producciones cinematográficas que intentan abordar a Jesús, que utilizan los documentos apócrifos que la iglesia conserva, pero por razones que ya conocemos, no han sido tomados en el canon escriturístico, etc. Yo digo, al igual que Pablo, hay personas que quieren conocer al Jesús histórico, les hubiese gustado conocer a Jesús, pero a mí me interesa es el Cristo de la fe, y el Cristo de la fe es el Cristo resucitado. No es que yo no tenga curiosidad por conocer a Jesús, por conocer realmente, por ejemplo, algo que yo me disfruté mucho, Laudens, fue haberme leído en una cuaresma las reflexiones sobre la pasión de Catalina Emmerich, que es el libro que utiliza Mel Gibson para poder hacer la famosa película de la pasión de principios de los 2000, ¿no? Entonces, el libro te dice que son visiones que ella estaba parapléjica en la cama y alguien las copiaba, su director espiritual las escribía. Y entonces hay una documentación. Ella dice que son visiones que ha tenido y a través de estos escritos, combinándolos con las descripciones geográficas que hace la peregrina Egeria, entonces han descubierto cosas y hay cosas que concuerdan y abren los ojos. Por ejemplo, hay una iglesia en Jerusalén que es poco visitada porque no entra en el recorrido turístico, que pertenece a la Conferencia Episcopal Francesa, si mal no recuerdo, que se llama Gallicanto. Y Gallicanto se construyó sobre lo que era la casa de Caifás. Y ellos tienen en el sótano el pozo donde estuvo Jesucristo preso esa noche. Y hay una imagen grabada, impresa en la pared
de piedra, que es como un pozo excavado, donde hay un hombre que está atado y es como una exposición radiográfica. Quedó grabado y es como cuando tiran un flash y el negativo queda grabado en la piedra. Y es algo que han intentado abordarlo científicamente y dicen que no es pintura, es una impresión sobre la piedra. Y allí quedó, según lo que cuentan ellos, quedó grabada la imagen de Jesús en esa situación de opresión, cuando fue atado y fue puesto preso delante del juicio que iban a hacerle inmediatamente. Entonces lo explican cómo era que amarraban a la gente, le ponían los brazos así como a los faraones, los ataban y los descendían como con una cuerda, como con una polea. Y ahí estaba Jesús. Y en esa posición aparece grabado en la piedra. A mí eso me impresionó mucho. ¿Y cómo descubren eso? Bueno, a través de todas estas visiones que hay santos que han tenido. Yo no dudo de eso. Hay cosas que están, que se pueden constatar, que hay estudios que sostienen todo eso y posturas. Pero eso contribuye a la fe. Miren, hay algo que se los tengo que decir porque si no se me acalambra la lengua. En Houston, en la parroquia donde fui en San Bartolomé, hubo una exposición de reliquias. Entonces de Michigan llegó una comisión y esa comisión de Michigan lo que hizo fue explicar qué es una reliquia y expuso la vida de 2 o 3 santos, entre otros María Goretti, que fue la que yo vi porque yo llegué tarde. Y después de esa exposición, uno pasaba al salón parroquial, que el salón parroquial de esa parroquia, San Bartolomé, es como entrar al Poliedro de Caracas. Saloncito parroquial, una cosa inmensa, enorme. Y dice, no, hay otro más grande, me decía el párroco, y el muchacho que me acompañaba ahí. Bueno, entonces allí, a lo que voy, habían las 150 reliquias. 150, hay que echarle para ver 150 reliquias. Pero cuando yo entro a esa sala, yo me encuentro a los hispanos, que en su mayoría son mexicanos los que estaban allí, y a los gringos, los laxos y los duros, agarrando la reliquia, así como yo puedo agarrar el celular, así, y se la pasaban así por la cabeza, así como si fuese desodorante, por el pecho, bendecían los rosarios, y yo decía, Dios mío, ¿cómo agarran a San Ireneo así? Eso no puede ser. O a San Agustín, o sea, a Teresa de Calcuta, casi me daba una vaina. Era una cosa de irreverencia total, pero también deja ver el nivel de fe del pueblo. Es una cosa donde no hay ni siquiera el respeto y la devoción ante los santos. Pero peor fue todavía una reliquia que había en el templo, porque separaron las más importantes para el templo. Había una, comienzo por esta, que es la más fácil de explicar, que es la de la Santa Cruz. Dicen los romanos que si unen todos los trocitos dispersos por el mundo de la Santa Cruz, hacen una cabaña o arman un puente. Bueno, fin de la cita. ¿Cuál es esa reliquia de la Santa Cruz? Trozos de madera que Santa Elena se encontró en las excavaciones que se hicieron y en las cuevas que existían en el lugar donde se hacían las ejecuciones. Puede ser trozo de la cruz del Señor, ¿cómo no? Puede ser. Parecida a esta reliquia hay otra, que es la que se encuentra en Santa María la Mayore, que es de la cuna de Belén. Pues Santa Elena entra al lugar del nacimiento de Jesús, testimoniado por la presencia litúrgica de cristianos desde el principio. Ese es el reconocimiento histórico del lugar. Y allá había madera, y ella presupuso que esa madera era la que había hecho el pesebre, que aún se encontraba intacto 400 años después, en el siglo III, 325 por ahí. Entonces, ¿hay veracidad histórica? No. En la antigüedad se veneraba hasta una reliquia que había de la leche de la Virgen María. O sea, la Virgen María, después que amamantó al niño Jesús, ya tenía la bombita, esa que venden ahora para almacenar la leche materna y meterla en la nevera.
yo no quiero decir una palabra mala, pero es que aquí entra perfecta. Verga, pero es que esto, ¿en qué cabeza entra? Esto, esto no es ni siquiera cristiano. O sea, pensar eso es ser mágico. Eso parece que lo narrara Gabriel García Márquez. Eso no entra en la lógica cristiana. Entonces, o Isabel Allende, no sé, una de estas gentes que tiene esta línea literaria. Em, em, Otra reliquia que vi y dije, no, 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 hasta aquí llegamos. Una reliquia de segundo grado, de primer grado es de hueso, ex ossibus, ¿no? De segundo grado es por contacto. O sea que si yo soy santo, un boxer mío o una media puede ser reliquia, o cualquiera de ustedes. Así que traten bien su ropa porque la ropa puede ser reliquia de segundo grado. Entonces, hay una reliquia en esa iglesia del velo de la Virgen María. En el pasado había una reliquia que era la reliquia del prepucio, escúchenme bien, del prepucio del niño Jesús, que fue circuncidado al octavo. Ustedes me pueden decir que el rabino que circuncidó al niño Jesús le guardó el prepucio y se lo dio a la Virgen María para que lo guardara en una cajita plástica. No, es que hay cosas que, por amor a Cristo, eso, en lugar de hacernos crecer en la fe, nos estanca. Nos estanca. O sea, podemos venerar a las reliquias, por supuesto. Hay un culto aprobado por la iglesia. Los altares todos tienen reliquia. El sepulcro que hay en el altar se deposita una o dos reliquias. Yo tengo en mi casa una reliquia de Don Bosco y una reliquia de José Gregorio Hernández que me regaló el padre de la Candelaria. Las tengo y siento su protección. Es una bendición tenerlas. Pero a mí nunca me pasó por la cabeza pasármela, cuando me duele la cabeza, pasarme a José Gregorio Hernández aquí para que me cure. Yo me bebo un paracetamol. O sea, es que hay cosas, o sea, hay cosas que son, o sea, hay cosas que son lógicas. O sea, la fe no nos puede llevar a eso. Entonces, todo esto lo estoy contando por responderte a ti, la audiencia. O sea, el Cristo de la fe es mucho más grande que todas estas cosas. O sea, a mí qué me importa si Jesucristo medía 1,80 m o 1,90 m o si tenía los bíceps desarrollados o el pectoral fuerte porque el pana levantaba peso por la carpintería. Pero si a mí lo que me interesa de Jesucristo es que murió por mí, que resucitó por mí y que subió al cielo y que intercede por mí. En esto San Pablo es elegante. San Pablo expresa el misterio de Cristo en la carta a los Colosenses, o como también lo hace cuando habla de la resurrección de los muertos en la carta a los Romanos, explicando el misterio, o en la primera carta a los Corintios, hablando de la resurrección. Es en el capítulo 15. Es importante que tengamos acceso a esto, porque si no, vamos a estar siempre en una relación con Jesucristo a medias, basada en todas estas cosas que la iglesia ha superado. Litúrgicamente, hay cosas, y esto lo digo yo con mucho respeto, litúrgicamente hay cosas que yo hubiese preferido que se quedaran como estaban antes, litúrgicamente hablando. Que podamos celebrar en lengua vernácula es un regalazo de Dios. Que podamos celebrar viéndonos todos pedagógicamente es lo mejor. Sin embargo, lo que impulsó los cambios, si lo evaluamos hoy a la luz de 1964, no se cumple hoy, porque estamos en la misma situación. La motivación de los cambios litúrgicos fue para que la liturgia fuese más participativa, más plena y más consciente. Ustedes que son pastores, los sacerdotes, les hablo a ustedes. ¿Sus parroquianos son realmente más conscientes de lo que ocurre en el altar? ¿Son más participativos? ¿Comprenden más lo que ocurre a nivel sacramental? En mi caso no. Entonces, hay realidades que sí, que catequizan y ayudan a crecer, pero en su mayoría nuestro pueblo
es, al igual que los gringos, de los que se pasan todo así, intentando con agua bendita solucionarlo todo y dar una solución mágica a los problemas de la vida. Entonces, ¿dónde queda la fe? Este encuentro personal con Jesucristo es el que tiene que ayudarnos a poder crecer en la fe y que la experiencia de Cristo sea la que realmente nos ayude. Porque si leemos con atención las cartas de San Pablo, todas, en todas, Pablo habla de Jesucristo como el Hijo de Dios. Es decir, que desde muy temprano, porque las cartas paulinas son muy tempranas, del primer siglo, ya había una reflexión teológica sobre el misterio de la encarnación y la divinidad del hombre, Jesús. Y la transición que se hace del Jesús prepascual al Jesús pospascual es la que nos interesa ahora. ¿Por qué? Porque al hablar de Jesús prepascual, estamos diciendo Jesús de Nazaret. Pero cuando hablamos del Jesús post-pascual, le damos el título de Cristo, Mesías y Señor. Y entonces ya decimos Jesucristo. Estas diferencias no son solo de tipo semántico. Aquí entra toda una reflexión que ya existía. Porque, por ejemplo, otro título que recibe Jesús es el de Redentor. ¿Quién era el Redentor? El Redentor era aquel que le daba la libertad al esclavo. En la iconografía vamos a ver a Jesucristo, sobre todo la iconografía entre los siglos VIII y X, vamos a ver grandes mosaicos hechos de Jesús con un rollo en la mano. Un rollo. Mosaicos y iconos o iconos pintados también. Ese rollo en la mano, muchos piensan que se trata de las Santas Escrituras, del Evangelio. Y resulta que no. Porque ese rollo es el acta de liberación de los esclavos, es el acta de los redimidos. La redención era eso, darle la libertad al esclavo. Cuando se le da a Jesucristo el título civil, existente ya en el mundo greco-romano, de redentor, se está diciendo es el que saca de la esclavitud a las personas y las lleva a la libertad. Esta comparación o esta equiparación del libertador, redentor, de resurrección, de pasar de muerte a la vida, lo que dice también la homilía del Viernes Santo del oficio de lecturas, que es de Melitón de Sardes, un padre de la Iglesia Oriental, ¿eh? Nos pasa de la tiranía al reino eterno, de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad. Estas son las tareas del Mesías. Entonces el Cristo de la fe hace todo esto. Y esta reflexión está en la Iglesia desde el principio, porque la Iglesia siempre celebró este misterio. La problemática va a comenzar en los siglos posteriores, cuando la Iglesia comienza gradualmente a separarse de toda esta tradición originaria de la fuente y comienza a abordar el misterio de Cristo a través de la especulación filosófica. Miren, y esto también, o sea, yo no quiero demonizar a los padres de la Iglesia que tienen dos cositas bastante interesantes, que son la alegorización y el uso del lenguaje. O sea, es que cada quien habla en su idioma. Si yo le digo a mi abuela difunta, que Dios la tenga en la gloria, si yo le hubiese hablado a mi abuela de Google, ella no sabe, porque eso no forma parte de su cultura, de su momento histórico. O si yo presupongo que un anciano hoy tiene que saber manejar un smartphone, un iPhone 14 Pro Max, con la nueva tecnología de eCard, no va a saber. Y eso no significa que esa persona no sea inteligente, porque seguramente esa persona aprendió a multiplicar y a dividir sin ayuda de máquinas. Y yo
si yo tengo que sacar hoy una división, yo uso el celular, porque a mí se me olvidó cómo tengo que hacer esa cosa. Hay una sabiduría en la antigüedad que es muy importante y está en esto que decía al principio de la clase, en un conocimiento del signo y el símbolo, un valor semiótico que es muy importante que nosotros no tenemos hoy. La semiología viene en rescate de todas estas cosas para que podamos entender y comprender de una forma más completa el misterio de la persona de Cristo. Odo Kassel, que es uno de los grandes pensadores y que ofreció un aporte muy importante al movimiento litúrgico antes del Concilio Vaticano II, él habla perfectamente de esto, de esta realidad del misterio. Y cuando habla de misterio, no se refiere a algo oculto que se revela, sino que lo hace en el sentido original griego. El misterión, cuando los padres de la iglesia hablan del misterión, del misterio, están hablando del acontecimiento pascual. El acontecimiento pascual que comienza en la encarnación y no acaba. ¿Por qué no acaba? Algunos teólogos dicen, sí acaba, acabó en Pentecostés. No, porque Pentecostés se prolonga en la acción litúrgica de la iglesia. Entonces yo digo, José Guillermo Ortega dice, el acontecimiento pascual no acaba, porque siempre se hace presente la obra redentora de Jesucristo a través de la celebración del misterio eucarístico y de la vida plena de los sacramentos. Y siempre se hace la Pascua, y siempre Jesucristo resucitado se hace presente. Y esto no acaba, porque esto es lo que da vida a la iglesia, dinamiza la iglesia, la presencia de Jesucristo resucitado en medio de ella. Pero la encarnación tampoco acaba, porque la encarnación comienza en, en el fiat de María. María no dijo sí, nunca más digan ustedes en las moniciones o en las catequesis que María dijo sí, porque en ninguna parte del Evangelio dice que María dijo que sí. María dijo, hágase en mí según tu palabra. Eso se lo dijo. Aceptó. Si leemos los evangelios apócrifos ponen unos diálogos bastante interesantes porque ponen a María discutiendo con el ángel en el sentido de que, ajá, pero y entonces, pues, porque, ajá, pero no, o sea, y luego el sometimiento al público que experimenta María, como toda mujer hebrea, al estar embarazada antes de haber culminado el proceso nupcial que iniciaba con el compromiso y finalizaba un año después cuando el esposo, porque ya era considerado esposo, tuviese el lugar para vivir terminado. Es interesante esto. José estaba esperando eso, terminar su casita, su ranchito, para llevarse a su esposa a su casa y así consumar el matrimonio. Esto no ocurre porque María sale encinta antes de que se acabe este proceso nupcial. Entonces entra aquí el debate sobre la aplicación de la ley mosaica a María, que era sometida a una prueba que se decía de la prueba de las aguas amargas y se hacía un juicio, que si María era hallada culpable se apedreaba y moría. Entonces, era algo bastante importante, porque José, él dice, no, ese muchacho no es mío. José, ante estas situaciones que se presentan, San Lucas y San Mateo nos presentan a San José, él decide repudiar a María en secreto. Pero, ¿qué tan secreto era eso en un pueblo chiquito? Si yo aquí, yo en Curazao me enteré viendo Netflix que Piqué le pegó cachos a Shakira. Entonces, si yo me entero en Curazao que Piqué le pegó cachos a Shakira, en Nazaret eso fue así. Esa gente era muy chismosa. Eso es lo que hace, eso es lo que hace que el acontecimiento Jesús tenga cierta credibilidad.
porque Jesús nace en una situación de persecución desde el útero materno. Hay algo que nosotros pensamos que todo es muy romántico. O sea, tenemos un problema muy grande. A nosotros nos han vendido desde el principio la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Y pensamos que Jesucristo era el que tenía siempre el pelo liso, secado con plancha, las cejas depiladas, arqueadas, bonitas, los labios rosaditos con brillo, que en toda foto salía en pose de 3/4 así, mirando así al infinito, y que te bendice con la mano derecha y con una mirada un poco sexy. Esa es la imagen que tenemos todos de Jesús. Y probablemente Jesús no era eso, porque si era un hombre palestino de la región, pues seguramente tendría una nariz aguileña, era de tez morena, porque estaba expuesto al clima inclemente de esa región y por su trabajo físico podría tener una contextura gruesa naturalmente. O sea, tenemos una idea totalmente igual. Cuando comenzaron los procesos de evangelización y colonización que Europa hizo en el continente americano y en las islas, la imagen que se vende de Jesús es la imagen europea, lo que ellos entendieron que fue Jesús. Entonces hay toda una mezcla que llega hasta nosotros y nos cuesta mucho aceptar a Jesucristo, lo hemos idealizado mucho. ¿Qué hay de verdadero en todo lo que se dice? ¿Cómo nosotros predicamos o cómo evangelizamos usando a la persona de Jesús? El Jesús de la dolorosa pasión, otra cosa que me inquieta. La novena que se hace de Jesús misericordioso durante la semana de Pascua. Miren, la semana de Pascua, litúrgicamente, era la semana bautismal. Y litúrgicamente, del domingo de resurrección a la octava de Pascua, al domingo siguiente, es un solo día. Rezamos los mismos laudes, los mismos salmos, hacemos todo igual. Y las oraciones todas, pueden buscarlo y consultarlo después, todas hablan sobre los recién bautizados. Se llamó la semana in albis, porque los recién bautizados vestían durante toda esa semana su túnica blanca del bautismo. Grandes y chiquitos, porque los grandes bautizaban a sus hijos. Entonces, desde el principio de la iglesia. Entonces, aquí el problema. Celebramos la semana de Pascua, la octava de Pascua, el día de la resurrección. Es lo que cantamos en el Salmo 117 desde el domingo de resurrección hasta el segundo domingo de Pascua, donde se celebra Jesús misericordioso, porque el Papa Juan Pablo II, polaco, pone para la Iglesia Universal una devoción polaca. Eso es como que yo, que soy maracucho y soy papa, el Papa Guillermito I, entonces yo pongo como devoción universal a la chinita. Y así, tal cual. Y entonces había una señora que decía, no, porque es que los rayos que brotan de Jesús misericordioso son la sangre y la luz de Dios. Y yo le dije, mira señora, eso es blanco y rojo. Y blanco y rojo es la bandera de Polonia. Ay, yo nunca lo había visto así. Pero vea bien, la bandera polaca es blanco y rojo. Yo puedo poner a Jesús misericordioso con el tricolor nacional, porque para mí la luz pasa a través de mi pueblo. Hay cosas que nosotros nos las tragamos sin ningún tipo de reflexión. A lo que voy. Celebramos el día de la resurrección. Y los que están haciendo la novena Jesús misericordioso todavía están diciendo, por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ajá, y la resurrección. O sea que nos vamos a quedar con el muchacho muerto. ¿Y la resurrección? No estamos celebrando la resurrección. No ha acabado el triduo pascual y esta gente ya está haciendo la novena y dice, por tu dolorosa pasión. En mi parroquia yo les dije a esta gente, si ustedes van a hacer la novena, le tienen que agregar a la ejaculatoria
por tu dolorosa pasión y tu gloriosa resurrección, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Porque si no, no se las dejo hacer. Ay, pero padre, ustedes ven. Y lo tuvieron que hacer. No sé si lo seguirán haciendo, pero hay que reflexionar. Aquí en la diócesis hay 4 curas polacos. Y uno de ellos me repicó. Y me dijo, pero Juan Pablo II la puso para la Iglesia Universal. Sí, pero Juan Pablo II era polaco. Y cuando yo le dije eso al polaco, el polaco se quedó tranquilito y no me replicó. Porque realmente es eso. Hoy día, no sé cómo lo están viviendo ustedes en Venezuela. Yo estoy hablando de esta realidad. Hoy día, aquí en Curazao, la gente, la semana de la resurrección, lo único que habla es de Jesús misericordioso. Y se queda repitiendo, por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Teológicamente eso es incorrecto. Ya lo expliqué litúrgicamente. Teológicamente, la misericordia que Dios hace sobre el mundo no se agota en la pasión, sino que llega a la plenitud en la resurrección. El día Esa de es la la realidad. chinita, disculpe padre, el día de la chinita me visita la reliquia de Sor Faustina a mi parroquia. eh, y es interesante porque por esa línea que usted acaba de hacer esa acotación, precisamente ya se venía, bueno, en mi parte, yo venía también trabajando. Y, y bueno, y ese día, pues que va a estar aquí desde las 5 hasta las 7 de la noche, el 18 de este mes. Bueno, creo que hay una disyuntiva allí, ¿no? Que explicar esto así textualmente a unas personas que ya vienen caminando sobre situaciones que, como lo acaba de usted de afirmar, es decir, sin ninguna profundización, sino pues comerlo así como se lee tal cual, siempre va a ser un complique, ¿no? Y hay que Claro, dar una catequesis. claro. O sea, yo estoy diciendo esto aquí porque estamos en clase, Es por favor. correcto. O sea, estamos en un ambiente académico y en la academia se puede decir todo. Pastoralmente, bueno, ajá, ¿qué hacemos? Nos quedamos, vamos a ir siempre diciendo, no, eso no se puede hacer, o decimos, bueno, vamos a hacerlo, pero lo llenamos de contenido y vamos corrigiendo gradualmente para que la gente sepa lo que está haciendo, ¿no? O sea, una cosa es la reflexión teológica en la academia y otra cosa es como aquel que quiere, cada vez que estudian teología, tienen el deseo de mostrar que saben mucho y entonces van a la catequesis de la parroquia con las 4 viejas de la Legión de María y le dicen, ah, no, Adán y Eva no existieron. Entonces las pobres viejas entran en crisis porque es que, sí, entonces hay cosas que pastoralmente tenemos que pensar, plantearlas de una forma diferente, ser bastante pedagógicos, ir de acuerdo con la capacidad humana y la capacidad intelectual. Las capacidades son importantes tomarlas en cuenta a la hora de elaborar un discurso. Habrá gente que lo aceptará, habrá otros que no, que se van a sentir hasta ofendidos. Pero es importante decir la Bueno, verdad, anunciar. en mi caso, de verdad, disculpe, yo tengo una gran devoción a Jesús de la Divina Misericordia y he leído también los textos y uno aprecia, bueno, un contenido de revelación, eh, de manifestación de Dios hacia el mismo Jesús, hacia Sor Faustina. Y bueno, el pensar desde este punto de vista, como lo plantea desde la teología, en el marco de esta celebración, pues, de la Pascua de Resurrección, del gozo, del triunfo de Jesús sobre la muerte, es como una fiesta que se introduce y uno lo acata y lo acepta porque es lo que nos han también hecho ver. Viene como un mandato del propio Jesús. Miren, yo no estoy en contra de eso. Y si lo dijo Jesús, no sé, porque yo no sé si Jesús se comunicó con Faustina a través de sueños, visiones o WhatsApp. Y tampoco me interesa. Lo que sí sé es que si hay algo que contradice el anuncio del querigma, y el querigma es que Cristo ha muerto y ha resucitado,
eso no cuadra con la teología cristiana. Porque o hacemos una extrapolación de la pasión y nos quedamos con el muchacho muerto, o hablamos del misterio completo de la Pascua, que es la pasión, la muerte y la resurrección. La resurrección. Si quitamos la resurrección, no somos cristianos. Claro. Somos cualquier cosa, pero cristianos no. Vana Porque sería Jesús, nuestra fe. claro. Entonces, no podemos. O sea, una cosa es, yo acepto que la cosa sea devocional, que sea universalizado, no sé. A mí no me consta que Jesucristo se lo dijo a Sor Faustina, yo no sé. No estoy interesado, ni siquiera, es que ni me preocupa, no me quita el sueño. Me preocupo más por la tercera temporada del Mandaloriano que van a pasar el próximo año en Disney Plus. Eso sí me preocupa porque no sé qué va a pasar con Grogu. Pero a mí no me interesa qué pasó si Sor Faustina se bebió un whisky o si fue realmente el Espíritu Santo quien se lo reveló. No, la verdad que no, porque la devoción esa a mí no me salva de la muerte. Quien me salva de la muerte es Cristo resucitado. Y tampoco la devoción a la chinita, y tampoco al divino nazareno, porque nosotros hemos sido educados en una tradición barroca, donde las únicas imágenes que se imponían para la catequesis, si podemos hablar de catequesis durante esos siglos, ojo, era la de la pasión, la de la pasión. Y entonces, la imagen de Jesucristo resucitado está eclipsada en ese periodo histórico de la iglesia. Y para nosotros, claro, que en Caracas se viva una Semana Santa sin la imagen del Nazareno. A ver, ¿qué va a pasar? Porque hasta en los barrios más pobres hay una procesión del Nazareno. En Sevilla hay 600 procesiones del Nazareno el Viernes Santo. Padre, a eso yo quería llegar. O sea, José Moura, desde los 8 años hasta los 25, por decir algo, lo único que sabía era de la pasión y muerte. La resurrección, no hay ninguna alegría ese día, no hay absolutamente nada, pero sí asistía a cuanta iglesia y a cuanta procesión había. Entonces, para mí el concepto era puro temor de Dios, puro sacrificio por causa de que él había muerto, pero no había aquella alegría de sentir que el Señor había resucitado y que realmente nuestra religión estaba rodeada de la resurrección, más no de la muerte y la pasión. Pasó muchísimo para que esto se pudiera dar y para poder llegar a lo que es realmente el entorno que nosotros queremos, que es resurrección, ese entorno de alegría, de que sí se hizo fe, de que sí que nuestra religión es de alegría, de presencia en el altar y presencia en nuestra vida de Jesús. Eso no estaba. Era esa cosa socavante de la muerte de Cristo, ¿ok? Como para decirnos, pórtate bien, ¿sí? Pórtate bien. Esto le sucedió a Jesús, toma escarmiento, ¿ok? Y era algo así como que agarraran el látigo y te dieran, ¿no? Y discúlpenme, pero es que Bueno, siempre fue así. la iglesia vivió con una mentalidad muy así durante mucho Ujú. tiempo. Ok, Sí, mira, señor. y ojo, aclaro, lo dije desde el principio antes de hablar. Yo hubiese preferido que ciertas cosas de la liturgia tradicional, del rito extraordinario romano, como lo llamamos hoy, no se hubiesen cambiado. Porque una cosa es hacer la misa en lengua vernácula y otra cosa es cari, cari, carica- hacer una caricatura del misterio. No me sale la palabra. Caricatucir, no me sale. Hacer una caricatura del misterio. Eso. Mm, Y a veces nosotros caemos en el otro extremo. Les pongo un ejemplo sencillo. Vemos una adoración al Santísimo, la sacralidad que hay ante el misterio de la Eucaristía, adorar a Cristo Eucaristía, amar a Cristo Eucaristía, el respetar los momentos de silencio, de profunda oración. Cónchale, entonces yo veo a un colega que se pone una capa pluvial que parece un vestido quinceañera
y agarra la custodia, y entonces él comienza a bailar con la custodia por todas partes y se la pasa por la cabeza cuanto ve por delante. Se pierde el misterio. O sea, hay cosas que muchas veces por creatividad pastoral y por malinterpretar la participación y el acercamiento al pueblo, hacemos y no nos damos cuenta de las consecuencias que estas cosas traen. Porque cada acción que se hace deja su consecuencia, su estela. Entonces hace falta cierto recogimiento y volver realmente a meditar si lo que estamos haciendo realmente corresponde al espíritu que movió a la renovación litúrgica a proponer los cambios que se propusieron. Porque cuando la renovación litúrgica dice volver a la fuente, significa volver al origen. Arquitectónicamente, esto es muy peligroso. Por ejemplo, yo hice una especialización en patrimonio cultural de la iglesia. Y en Venezuela hubo un arquitecto bastante famoso, de no tan feliz memoria, que se apellidaba Gasparini, conocido como Rasparini, porque se robó cuanto pudo, o él o su comisión, no sé quién, de todo el patrimonio cultural de las iglesias en Venezuela. La Catedral de Maracaibo era una joya arquitectónica de tipo barroco. Después que salió de las manos de ese señor, casi 10 años después, que estuvo la catedral cerrada, eso parecía un ranchito con palito de polo, de lado. Y toda la ornamentación que el pueblo hizo de su templo a lo largo de los años se perdió porque el criterio de restauración que él usó era el de originalidad. Y el criterio de originalidad significa que yo tengo que llevar el edificio a su estado original. Y si ha habido añadidos, esos se quitan, se eliminan, y yo le devuelvo al edificio su estado original. Entonces, claro, si yo uso esto, yo soy un verdugo, un tirano, porque destruyo todo. Porque todo lo que también forma parte de la tradición de la iglesia y que son aportes que se han ido sumando a lo largo de los años, yo lo elimino porque nada de eso sirve. Si yo utilizo ese criterio, entonces yo me estoy echando al pico la tradición de años, y en el caso de la Iglesia Universal, de siglos, milenaria de la Iglesia, por un criterio o un capricho original. Entonces esto es delicado. ¿Por qué? Y lo voy a explicar de una forma sencilla. Porque también el Espíritu Santo ha obrado durante el resto de los siglos que la Iglesia ha existido y seguirá existiendo y seguirá actuando. Porque la Iglesia no es una cosa monolítica o está calcificada, que no permite ningún tipo de cambio, sino que es un organismo vivo y está viva porque está el Espíritu de Dios en medio de ella y siempre la moverá al cambio y a adaptarse a todos los tiempos para salvar al hombre de toda época y en toda situación que pueda vivir. Entender la iglesia con este dinamismo también nos ayuda a entender a todas las realidades de la iglesia que lo que buscan es, si son rectas y correctas, la salvación de la persona. Pero nosotros como teólogos tenemos que estar llamados a iluminar la realidad teológica de la iglesia. Entonces, cada vez que se presenta algo, bueno, hay que ver si realmente esto concuerda con el querigma. Es un criterio muy simple. ¿Concuerda con el carisma? Es válido. Solamente menciona un aspecto del misterio pascual. ¿Y por qué no completo? ¿Por qué no puede explicitar completamente la acción pascual o la acción litúrgica plena de la iglesia donde se celebra la resurrección del Señor? Entonces aquí esto es importante, es importante que lo veamos, porque el Señor resucitó de la muerte al tercer día según las Escrituras. El Señor resucitó. ¿Padeció? Sí, padeció, pero resucitó. Porque lo importante de esta historia es que Jesucristo venció la muerte.
esta victoria sobre la muerte fue como una explosión nuclear que dinamizó toda la vida y la experiencia del judaísmo y hizo que personas dieran la vida por Cristo, porque no era dar la vida por un ideal, era dar la vida por una persona que les amaba y sabían que les iba a dar la resurrección, y no como algo futuro, sino como algo que era constantemente celebrado, porque los primeros cristianos, los primeros que celebraron la Eucaristía, los primeros que vivieron el misterio de Cristo, todos fueron testigos oculares de Jesús, que se apareció primero a Pedro, después al resto de los apóstoles, y así gradualmente, aunque hay alguna discrepancia entre los relatos de la resurrección y lo que cuenta San Pablo, dice, y por último se me apareció a mí, que soy como un aborto. ¿Y quién era yo para que se me apareciera a mí? Yo soy el último de los apóstoles. Y entonces Pablo elabora toda esta teología sobre la resurrección de una forma tan clara y tan concreta que yo no entiendo, de verdad, no lo entiendo, cómo en el pasado hubo gente que decía, no, que esto fue un show montado, no fue hombre realmente, no hubo pasión, o no, sí hubo pasión, entonces, pero fue adoptado por el Espíritu Santo porque Dios no puede nacer hombre. Entonces, todas estas cosas, estas posturas, son las que tenemos que comenzar a analizar. Todo lo que estoy hablando hoy es una introducción a esa clase, ¿ok? El capítulo 24 del Evangelio de San Lucas. Búsquenlo en sus Biblias, por favor. Uy, Lucas 24. El sepulcro vacío. Vamos a leer el capítulo 24 completo. ¿Quién lo puede leer? El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado, pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro. Entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto, cuando se presentaron ante ellas dos hombres con vestidos resplandecientes. Asustadas, inclinaron el rostro a tierra, pero les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recordad cómo os habló cuando estaba todavía en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado, pero al tercer día resucitará. Y ellas recordaron sus palabras. Muy bien. Continúo. Momento. Palabra de Dios. No, tranquila, que no es una celebración, estamos meditando sobre el tema en clase. ¿Cuáles son los elementos que vemos allí en este relato lucano de la resurrección? ¿Qué vemos allí? ¿Qué podemos diferenciar o destacar? Las Bueno, mujeres primero, vamos a por orden, vamos a ver, las mujeres iban con los aromas propios de los ritos de preparación de los cuerpos que se hacían, mientras que Egipto embalsama a sus príncipes y reyes, a las personas importantes. Los judíos lo que hacen es que limpian y ungen con aromas, con perfumes, para quitar el olor de la muerte, siempre buscando el sentimiento de la vida. Aclaremos desde ahora que en el judaísmo solamente los fariseos creían en la resurrección o la defendían abiertamente. Los saduceos no. Los saduceos, que era otra clase social judía, negaba la resurrección de los muertos. Decía que la vida era que Dios te daba el bien o el mal aquí en la tierra y había que vivir la vida de acuerdo a eso porque existía lo que se llama la ley de retribución. Es decir, que al bueno le pasa lo bueno y al malo le pasa lo malo. Aunque vemos en el mundo entero que hay buenos que le pasa lo malo y hay malos que le pasa lo bueno. Pero en fin, ese es otro tema. La resurrección hace presente este momento
porque a Jesús con Jesús cuando se entierra no se pueden completar los ritos, porque inmediatamente comenzaba el sábado. Y ese sábado, ese año, era sumamente solemne, porque se celebraba el Seder de Pesaj. Era la noche en que los judíos tenían que celebrar esta comida ritual para poder celebrar la liberación, el paso de la esclavitud a la libertad. El símil o la comparación que se hace entre la Pascua judía y la Pascua de Jesús es ese mismo. Pasar de la muerte a la vida es pasar de la esclavitud a la libertad verdadera y eterna. Porque en Jesucristo se cumple la historia de Israel, pero de forma completa, le lleva a la plenitud. Es lo que Pablo va a llamar la plenitud de los tiempos. Cuando Jesucristo acontece y salva al hombre y le da la vida. Entonces aquí hay cosas que son importantes. Ese día era solemne. La Biblia de Jerusalén nos ofrece información. Jesús muere un 7 de abril, viernes 7 de abril del año 30. ¿Ok? Jesús no murió con 33 años. Jesús murió aproximadamente hacia los 40 años. Hay un cálculo en el cómputo de los años que hizo Dionisio el Exiguo por mandato del Papa Juan I, porque se equivocó en la datación de la muerte de Herodes. Entonces, Jesucristo pudo haber nacido aproximadamente 6 años antes de Cristo. O para decirlo mejor, Jesús nació 6 años antes de Cristo o de Jesucristo. Hablo para que haya una diferencia conceptual. ¿Okay? Entonces, ya no vuelvan a decir, cuando jueguen bingo, ya no digan la edad de Cristo, porque eso no es así. La situación que se da histórica es interesante. Y ante eso hay muchas cosas que han sido escritas y pueden conseguir segurísimo mucha información en Internet sobre este tema. Luego, nos enfrentamos a preguntas que surgen en los relatos paralelos al Evangelio de la Resurrección. ¿Quién nos moverá la piedra del sepulcro? Juan lo dice. Al igual que Juan, Lucas presenta a 2 ángeles, ¿verdad? Uno a la cabecera y otro a los pies del sepulcro. Esto es una imagen del Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza tenía 2 querubines que franqueaban el arca, donde la Shekinah de Yahvé se posaba sobre el propiciatorio. El propiciatorio era la tapa del arca, donde el sacerdote una vez al año en la fiesta de Yom Kippur vaciaba la sangre de uno de los 2 corderos que se inmolaban. El primer cordero se desollaba y su sangre se vertía sobre el propiciatorio y se bendecía al pueblo con esa misma sangre. Y el otro cordero era el que el día del Yom Kippur todo el pueblo pasaba por encima y le ponía la mano y confesaba su pecado. Y ahora este rito se acababa, soltaban al cordero en el desierto para que muriera, y al morir era el cordero que quita el pecado del mundo. Cuando Juan, en la región de Jericó, ve a Jesús que camina y lo ve, él dice, ese es el cordero que quita el pecado del mundo. Es el cordero que va a absorber. Teológicamente Juan es precioso. Es el cordero que va a absorber el pecado. Eso es el Yom Kippur, una fiesta que aún el pueblo de Israel celebra. Va a absorber el pecado del mundo y con su muerte en el desierto destruirá la muerte y el pecado para siempre. O sea, teológicamente el Evangelio nos da todo. Y yo no entiendo cómo estos panas de Nicea o de Calcedonia o Constantinopla no lo entendían. O sea, a mí me cuesta trabajo eso, porque es tan evidente en los Evangelios o en lo que ofrece San Pablo en sus cartas que cuesta aceptarlo. En fin, entonces Jesucristo o Jesús resucitado
les va a dar una sorpresa a estas mujeres. Después se les aparece primero a Magdalena, después a los apóstoles, porque San Pablo no habla de la aparición de Jesús resucitado a las mujeres y o Magdalena. Eh, Quizás por motivos culturales de tipo machista. Puede ser, quién sabe. Pero sí habla de los apóstoles. El punto más importante de este relato de la resurrección es lo que le dice uno de los ángeles a las mujeres. ¿Por qué buscan a un vivo en medio de los muertos? Esto no lo entendían, porque es que cuando ven a Jesucristo resucitado en el cenáculo que se les presenta, es difícil de entender, es difícil. Hay una falta de reconocimiento. ¿Por qué? Porque aceptar la resurrección exige la fe. Y ya Jesús no es más Jesús, el Jesús que ellos veían o que estaban acostumbrados a ver. Ahora es el Jesús glorificado, resucitado. Y esta glorificación, al parecer, cambia el semblante de Jesús. ¿Entienden ahora lo que quiero decir, Laudens, con el Cristo de la fe? Los mismos apóstoles que comieron con él, que se bañaron con él, que iban a todas partes con él, no le reconocen, porque el estado de glorificación de Jesús es otro. Es otro. Entonces, volviendo a la sábana santa y a la reproducción hiperrealista del hombre crucificado, ese fue el que se murió, pero cuando resucita, su semblante es otro. Si seguimos leyendo el capítulo 24, nos encontramos con el relato de los discípulos que van de camino a Emaús, ¿verdad? Sí. Entonces, allí hay dos cosas, no nos va a dar tiempo leerlo y comentarlo. Hago el comentario y léanse el relato de Emaús, que no tiene desperdicio, es uno de los más bellos que hay. Están los dos discípulos de camino en dirección a Emaús, horrorizados por la muerte de Jesús. Ellos tienen unas expectativas de tipo político y mesiánico que no se cumplieron porque Jesús fue entregado a la muerte y murió, lo vieron morir. Entonces, de camino se aparece un desconocido, no le reconocen. El estado de glorificación de Jesús hace esto. Y de camino, Jesús habla con ellos, les explica las escrituras. Habla y les explica las escrituras. Y el diálogo es interesante, porque ellos dicen, no, ellos se quejan, no, bueno, lo que pasó en Jerusalén, bueno, ahora nos vamos y tal. Y Jesús le dice, ¿y qué pasó en Jerusalén? Se hace el loco, ¿no? Se hace el Willy, ¿y qué pasó en Jerusalén? Y ellos le cuentan, ¿eres tú el único que no sabe lo que pasó en Jerusalén? Y entonces le echan el cuento a su manera, a Jesús, de lo que pasó en Jerusalén. Y Jesús los insulta. Ese es el insulto que yo disfruto más en el Evangelio. Ustedes son unos bobos, tontos, lentos para entender. No era necesario, y entonces hay una citación a las Santas Escrituras. Vamos a ver esto porque a veces nosotros decimos, no, la Biblia dice, pero no sabemos dónde lo dice. Entonces tenemos que ver cristológicamente cuáles son estas Santas Escrituras que afirman el misterio de la pasión, muerte y resurrección. Tenemos que estudiarlo. Entonces, las Santas Escrituras nos revelan este misterio. Y cuando están ya anochece en abril, durante los meses de invierno y al inicio de la primavera, que es cuando ocurre la resurrección, aún anochece temprano. Es interesante porque durante ya estos meses de noviembre, en Israel, a las 4 de la tarde ya es de noche. Entonces, ya está oscureciendo, el día está encima, se acabó. Quédate con nosotros. Y acontece el verdadero milagro de este relato. Jesús se sienta, eucaristiza el pan con la acción de gracias y cuando lo parte, ellos le reconocen.
Y el relato nos está diciendo ahora algo muy importante. Han estado con Jesucristo hablando con él y no sabían que era él, pero a través de la acción sacramental hay algo que ocurre que ellos no saben qué es como que si unas escamas se le cayesen de sus ojos y le reconocen en la fracción del pan, en la acción sacramental de la iglesia, donde Jesucristo resucitado hace la Eucaristía con ellos. Y luego la reflexión. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras y partía para nosotros el pan? Este es el encuentro personal con Jesús. ¿Dónde tenemos que ver a Jesucristo resucitado? Marilene, en el cuadro de Jesús misericordioso. ¿Dónde? No te oigo. Que quede grabado. Te quiero La escuchar. Eucaristía. En el Esa es mi fe. acontecimiento pascual que se Sí, prolonga a Señor. nosotros en la Eucaristía. Ahí. Entonces, te vuelvo a preguntar, ¿nuestro pueblo lo está viviendo así? Nosotros, o nosotros, miren, yo mismo como presbítero, con 2 parroquias, ha habido domingos que celebro 5 Eucaristías, cuando la norma dice que nada más se pueden celebrar 2, pero ya tácitamente, al tener 2 parroquias, esa norma caduca. Para con ayuda será menos. Pero cuando he hecho ya 4 o 5, la última la hago en piloto automático. Ya hay veces que no sé si consagré, si recé el Padre Nuestro o hice la oración personal antes de la comunión. O sea, mi mente está embotada. Es lo más feo que me puede pasar a mí en el altar. O sea, me ha pasado varias veces y no me gusta, no me gusta porque me pierdo lo que me toca a mí como presbítero a la hora de celebrar la Eucaristía. Lo propio, lo que me toca, con lo que me puedo quedar yo. No con lo que yo puedo ofrecer a los demás, sino lo que es mi alimento personal a la hora de celebrar la Eucaristía. Es como si no lo disfrutara. Como que si no lo viviera, porque lo estoy haciendo ya en una forma autómata, pero es por el cansancio. Entonces, este ardor, este quemar el corazón, es la consecuencia de este encuentro personal con Jesucristo resucitado. Esto sí. Y entonces allí podemos entender que la bondad y la misericordia de Dios se sobrepasa, porque lo que busca Jesús es que le conozcamos. María Magdalena también le quiere tocar, y Jesús tiene que decirle a María Magdalena, no me toques, porque aún no he subido el Padre. Este no li me tangere, no me toques, significa también esto, significa que ahora hay que aprender a amar a Jesucristo en su nueva realidad glorificada que llega a través de nosotros en el plano sacramental. Y cuando hablo de sacramento, hablo de presencia real. No estoy hablando, como decían los protestantes, como símbolo de la presencia real, sino como presencia real de Cristo resucitado. Porque el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. La comunicación de la eternidad a través de la acción sacramental hace presente que Jesucristo resucitado es el que está allí en la Eucaristía. No es solamente que actualizamos en la Eucaristía, como algunos teólogos dicen, el momento de la cruz. No, se actualiza el misterio completo, el misterio pascual completo, la pasión, la muerte y la resurrección. No me dejen nunca afuera la resurrección. Y si alguien habla del misterio pascual y no hace la fórmula querigmática, pasión, muerte y resurrección, ahí hay algo que no cuadra. Exacto. Bien, yo sé que estoy diciendo cosas que son un poco pesadas, duras, no quiero hacer ninguna crítica. Yo tengo en mi parroquia el cuadro de Jesús misericordioso y todo lo demás. Pero la fe no gira en torno a eso. Nuestra fe está adjetivada en el acontecimiento pascual.
yo creo en Jesucristo, pero en Jesucristo muerto y resucitado. Sí. Quería contarle que en una oportunidad en un colegio católico tenían la imagen de un Cristo crucificado, un Jesús allí crucificado, pero lo que transmitía era así como muy tenebroso, ¿no? Y yo decía, bueno, pero eso no transmite vida, porque es como que si todo se acabó allí. Y es lo que sucede muchas veces con aquellas personas que durante la Semana Santa, el Viernes Santo, se quedaron con el Jesús muerto, ¿no? Claro. Entonces, ciertamente, yo quité ese cuadro y coloqué uno del Buen Pastor, que es el que camina con nosotros, el que está a nuestro lado, es un Jesús, y siempre hablando de esa trascendencia y de esa resurrección. Y bueno, bien, San Pablo lo ha dicho también, que si no creemos en la resurrección, entonces vana es nuestra fe. De verdad que me da mucho gusto esta clase, estos encuentros, porque siento pues que es como una catequesis también. Hemos renovado nuestra relación con Dios, con nuestro pensar en nuestra intimidad con Dios, con los hermanos y con la tierra. Entonces, bueno, gracias por ese seguir animándonos a vivir nuestra fe. Y ahora el domingo vamos a celebrar la solemnidad de Cristo Rey. Claro, Señores, señores, Rey de Reyes. claro, ese es otro tema, porque nosotros tenemos al No Cristo me Rey diga que también. con coronita de Miss Venezuela, y resulta que Jesús es coronado con Rey del espinas, universo. y el trono es un trono que es la cruz. Entonces, claro, todos estos pensamientos monárquicos medievales que se ponen en la iconografía de Jesucristo Rey son un poquito tal, ¿no? Pero no pierdan de norte que la cruz es el trono y la Y la coronación corona de Sí, es la espinas. corona de espinas. La corona de Este, espinas. Así es. aquí, si me lo entonces, permiten un comentario, no sé si sí, ustedes claro, han ido al seminario salesiano de San Antonio de los Altos. Hay una cruz hermosa en el altar, muy grande, y yo de verdad no sabía que la cruz se puede ver por el lado de adelante y por el lado de atrás. Y bien interesante, si tienen alguna oportunidad de ir, quédense hasta el final de la misa y traten de ir por detrás, ¿ok? Y verán la cruz de frente. La cruz de frente es la muerte prácticamente en el palo de Jesús, pero del lado de atrás, o sea, hay otra figura más, y es la resurrección. Del lado de adelante tenemos la muerte y del lado de atrás tenemos lo más importante, que es la resurrección. Yo nunca he entendido es por qué está hacia el celebrante, hacia el presidium, lo que es la resurrección. Y el frente, nosotros no lo sabíamos, el frente es prácticamente Jesús en el palo, lo normal que estamos acostumbrados a ver. Fue una sorpresa bien agradable porque esa cruz lo expresa todo. O sea, Jesús murió, sí, delante de ustedes está muerto, pero en la parte de atrás, la finalidad que queda un poco oculta y un poco en penumbra es que ha resucitado, ¿ok? Y es el misterio de fe más grande que tenemos. Si no, no tendría sentido todo esto. Así es. muy bien, ya ¿Qué quería estás entrando en el decir? tema. Ok, ahora, la resurrección. ¿Qué es la resurrección? ¿Cómo resucitan los muertos? Es un tema interesante, que no se puede desarrollar porque lo que nos interesa es la parte cristológica. Pero sí les sugiero que se lean el capítulo 15 completo de la primera carta a los Corintios, que habla sobre el tema de la resurrección, y porque es una pregunta que han tenido los cristianos desde el principio. ¿Qué pasará? Pues San Pablo dice, seremos transformados al toque de la trompeta, y sonará la trompeta, y los muertos resucitarán incorruptibles, y seremos llevados hasta las alturas. La resurrección es una transformación total de la vida en Cristo, que es lo más importante. Por eso este tema es muy delicado, pero es fundamental para poder entender la cristología. Porque la iglesia es lo que es hasta el día de hoy, porque hubo un grupo de personas que fueron testigos oculares de la resurrección, porque lo vieron muerto y lo vieron resucitado, y vieron su ascensión al cielo.
Y estos acontecimientos fueron luego narrados, contados y vividos por toda la iglesia, porque Jesucristo resucitado siempre se manifiesta. Yo recuerdo, a veces, bueno, yo he aprendido, yo me he equivocado mucho, porque como estudiante de teología uno siempre comete muchos errores, a veces hay muchas imprudencias. Pero yo recuerdo que una viejita un día se me acerca y me dice, pastor, aquí se dice pastor, ¿y usted es devoto de San Judas Tadeo? Y yo le dije, pensando que me la estaba comiendo, y dije, no, yo soy devoto de Jesucristo. Y entonces la señora no me entendió. La señora no me entendió, porque me va a entender. Sí, esa señora era obsesa con San Judas Tadeo, obsesiva, que en paz descanse. En otra predicación, la misma señora, cuando estoy hablando de que en el momento de la aprehensión de Jesús, todos lo traicionaron, todos se fueron, la señora se queda con los ojos así arqueados, y yo a propósito dije, y también San Judas Tadeo se fue y lo abandonó. Y esa mujer, ¿no San Judas Tadeo o no? Ay, Este, Dios. y en otra ocasión digo yo, es que son cosas que, es que yo creo que yo me voy a pasar como un siglo en el purgatorio. Entonces, en otra oportunidad yo le digo, y mire, y digo, y los apóstoles fueron cristianos, y la Virgen María es la primera creyente, la primera cristiana, cree en la resurrección de su hijo. Y la señora dijo en plena misa, no, San Judas Tadeo no, San Judas Tadeo era católico, no cristiano. Ay, Dios. Sí, ese es Para que se igualito que hagan las educación. una idea de cómo son las cosas, a dónde vamos. Esto forma parte de la catequesis que tenemos que asumir para que realmente la fe pueda brillar en todo su esplendor. Si no nos arriesgamos, vamos a estar siempre dando vueltas en el mismo punto, sin crecer y trascendernos hacia lo que el Señor espera de nosotros. Bueno, ya este es el fin de la clase. Tengo que ir a misa. Esto es la introducción. A partir de la próxima clase vamos a comenzar a ver cómo ¿De cómo entendí? entendieron los primeros cristianos la resurrección y intentaremos verlo en los concilios más concretos que hablan sobre la humanidad y la divinidad de Jesús como Salvador y Mesías. Bien. Bueno, Bueno, gracias por la muchas paciencia. gracias. Muchas gracias. Gracias, que Hasta tenga luego, feliz tarde. padre. Gracias, Gracias, padre. gracias. Feliz Y tarde. ánimo en su Hasta el parroquia. próximo martes. Les contaré. Consígase un ayudante, caramba. No, tengo un diácono ahora, un diácono transitorio que en febrero va a ser ordenado y me prometieron otro padre que me va a ayudar. Pero vamos a ver cómo va a Entonces ser le eso. toca a él 2 y a usted 2. Y así está más tranquilo. Sí, Hasta luego. sí. Bueno, Hasta luego. Feliz noche. Chao. gracias. Chao. Feliz tarde. Bendiciones para Chao. todos. Amén. Igual.